Animerama es el nombre que se le ha dado a las películas de corte adulto y experimental hechas y dirigidas por Osamu Tezuka y Eiichi Yamamoto. Estas películas actualmente son consideradas de culto e incluso ahora son referenciadas como pieza clave para la evolución del anime. Por ello, en este video de retroanime te hablaré de estas tres películas y cómo su creación significó una revolución en la animación. Aladdin, un humilde vendedor de agua, es nuevo en la ciudad de Bagdad. Cuando ve a la bella Miriam siendo vendida en una subasta de esclavos, cautivado por su belleza, Aladdin logra robar a Miriam de la subasta y pasa una noche apasionada con ella en una casa deshabitada. Sin embargo, cuando los dos se despiertan, se encuentran con el dueño de la casa y se separan trágicamente. Osamu Tezuka y Eiichi Yamamoto se inspiraron en la obra anónima que colecciona relatos tradicionales de Oriente Medio, pero se tomaron muchas libertades, por lo que la película no debe ser entendida como una adaptación fidedigna. Cambiaron la estructura narrativa, eliminaron el personaje de Scheherazade y eligieron a Aladino como protagonista e hilo conductor. Los relatos de Aladino y la lámpara maravillosa, Sinbad el marino y Ali Baba y los 40 ladrones fueron los escogidos para la animación, junto con personajes que esporádicamente van apareciendo y otros que pertenecen a la rica tradición de monstruos de la cultura japonesa. Otro cambio significativo fue cambiar los nombres por otros más modernos. El comienzo de la película parece estar más en sintonía con el espíritu hippie de Occidente que de los animes de la época, marcando el tono revolucionario. La mezcla de una historia que se sitúa en un pasado mitad mitológico y mitad real con elementos estéticos contemporáneos resultó un gran avance para un cine japonés que a partir de entonces empezaría a producir obras más experimentales. La película combina erotismo, experimentación y sentido del humor. El objetivo no era solo seducir al público japonés con la exhibición de pechos desnudos y cuerpos femeninos esculturales, sino también conquistar el mercado internacional. Pero el experimento funcionó a medias. En Japón tuvo éxito, pero el resto del mundo no cogió bien un film animado en su momento considerado casi pornográfico. Sin embargo, más allá de su aspecto pionero como un anime para adulto, según cuentan 60.000 personas fueron contratadas y se realizaron 70.000 dibujos, cifras inusualmente altas para una producción japonesa de la época. Los directores también tomaron riesgos creativos al exponer asuntos como la violación y la tortura, o al mostrar varios asesinatos, aunque la seriedad de esos temas se ve disminuida por el tipo de dibujo y los elementos de comedia que se encuentran en el guión. Lejos del tono meloso de la versión de Disney, Aladino es un hombre picaresco, mujeriego y al que le gusta beber. El resto de los personajes masculinos son retratados de la misma manera, mientras que los femeninos son objetos de deseo o sufren por no obtener el amor de un hombre. Evidentemente se trata de una caracterización machista, más cercana que la versión de Disney a Persia y los territorios de Medio Oriente de la época en que surgieron los relatos. En 1970 hubo un breve lanzamiento en Estados Unidos, con un metraje reducido a 100 minutos, que eliminaba los desnudos y las escenas de sexo. Sin embargo, destaca el reestreno que tuvo la versión restaurada e íntegra en el Festival de Locarno de 2009, que es la que puede verse actualmente en todo su esplendor en diversos sitios de internet. En un futuro lejano, los terrícolas se topan con el planeta extraño de Pasatorín. Se entiende pocas cosas sobre el planeta, pero está claro que los terrícolas no son bienvenidos ahí. Sin embargo, los habitantes de Pasatorín han iniciado algo llamado el Plan Cleopatra. Desconcertados porque un planeta alienígena nombraría un plan en honor a una mujer de la Tierra, el ejército decide enviar las mentes de 3 soldados al pasado para estudiar la vida de Cleopatra. El reino de Egipto, liderado por el borracho Ptolomeo, está amenazado por Julio César y el Imperio Romano. En un intento por salvar Egipto, Cleopatra, la hermana menor de Ptolomeo, decide someterse a un procedimiento que hace que su cuerpo sea irresistible para César. César queda inmediatamente enamorado y desea gobernar Egipto con Cleopatra a su lado, pero no sabe que ella tiene la intención de asesinarlo tan pronto como pueda. Debido al gran éxito de Las Mil y una Noches de Tezuka y Yamamoto, se aventuran a producir Cleopatra, película que se toma aún más libertades históricas. Llama particularmente la atención que las escenas del espacio fueron filmadas con actores cuyas cabezas se reemplazaron por otras animadas, creando un raro efecto de evidente intención experimental. A pesar de la introducción y el epílogo de ciencia ficción fallidos, el grueso del metraje ocurre en el pasado, cuando César tiene el poder y conquista Egipto, aunque la Cleopatra de Tezuka y Yamamoto es una ordinaria prostituta que se convierte en una belleza, en un laboratorio de un científico retratado como un antepasado del Dr. Frankenstein. Esta segunda película tiene una intención mucho más cómica, incluso sátira, con un diseño de personajes más caricaturesco y una menor dosis de erotismo, aunque se siguen viendo varios desnudos femeninos, mientras que Tezuka inserta de manera bastante autorreferencial personajes de otras obras suyas. Hay también una vocación hacia la abstracción en ciertas escenas sexuales y un uso similar del color respecto a la película anterior, principalmente de tonos verdes y fucsias como elementos que introducen a una estética psicodélica. Entre las libertades que se tomaron resalta la hermosura secuencia de asesinato del César, en un escenario del teatro kabuki con música japonesa tradicional de fondo. Todo era un campo de experimentación para los directores, quienes mezclaron diferentes técnicas y dividieron la pantalla con el montaje, algo raro para la animación japonesa de la época. Pero lo que más destaca de Cleopatra es
es que por primera vez aparecería una calificación X en una película de dibujos animados. Vista hoy parece un chiste que los censores la retiraran de las salas por mostrar algunos desnudos masculinos y femeninos, además con el tipo de animación de Tezuka y Yamamoto, alejada del realismo que el manga actual ofrece. Como sea, Cleopatra se ubica por debajo de las otras películas de la trilogía, más que nada por alejarse de esa doble moral que se acostumbraron ver en las otras dos, e incluso la mayoría de las principales obras de Tezuka. Cleopatra, en cambio, parece una curiosidad donde predomina el entretenimiento superficial y la inocente grosería artística de la época. Es cierto que tiene el inconfundible estilo gráfico de Tezuka, lleno de acción, sexo, desnudos y una banda sonora elaborada, pero queda lejos de su vital profundidad conceptual y la capacidad de hacer reflexionar al espectador. Cleopatra rindió mal en taquilla, tanto en Japón como en el extranjero. En Estados Unidos se le dio clasificación X, la mayor censura de la época, lo que la convirtió en la segunda película animada con esa tipificación. Si te lo preguntas cuál fue la primera, sería Fritz el gato. La bella Jean se casa con un hombre llamado Jan y los felices recién casados se dirigen al castillo del señor con el dinero de una vaca para recibir su bendición. Sin embargo, el señor demoníaco no se conmueve ante su ofrenda, ignorando sus súplicas desesperadas y empobrecidas. La esposa del señor ofrece una alternativa. Jean debe convertirse en la conquista del señor durante la noche en un ritual de desfloración. Marcada por la experiencia, Jean, conmocionada, no recibe ninguna compasión de su marido. En cambio, ella es descuidada, pero cuando Jean se queda dormida, se encuentra con un extraño espíritu que la anima a castigar a quienes le hicieron daño, y con una misteriosa oleada de placer y una libido insaciable, Jean acepta. En 1973 se estrenó la última parte de la trilogía, que resultó una verdadera obra maestra. El film se estrenó en el Festival de Berlín, donde obtuvo críticas mixtas. En ese proceso ha tenido varias versiones. La primera solo plasmó el objetivo de cumplir los plazos de entrega, pero no se exhibió. La segunda contenía metraje real con desnudos y sexo filmados por Daido Miroyama en los distritos rojos y los parques, pero esas escenas se eliminaron porque no mantenían la estética del resto de la película. Esta versión terminaba con la risa del demonio sobre el pueblo. En la tercera versión eliminaron gran parte del contenido sexual y se introdujo la escena en la que las mujeres del pueblo cambian su rostro por el de la protagonista, más la toma final alusiva a la Revolución Francesa, que es la que actualmente puede verse en internet. La historia de Belladonna es una mezcla de la vida de Juana de Arco y el libro El ensayo de la bruja, estudio de supersticiones en la Edad Media de Michelet, quien detalla las hechicerías vinculadas a la brujería, los pactos satánicos y los aquelarres, documentando gran cantidad de casos. Yamamoto filma con total libertad creativa y se desliga del estilo caricaturesco de Tezuka. De hecho, esta película es la más experimental y psicodélica de las tres. En el plano técnico hay poca animación, ya que gran parte del metraje son ilustraciones fijas realizadas por Kuni Fukai, que adquieren ritmo a través de la banda sonora y la voz en off que narra lo sucedido. La diferenciación estilística del dibujo de personajes también resalta la diferencia entre Jean y el resto del pueblo. Sus largas extremidades y su sutileza estilizada tiene mayor semejanza con los personajes de la corte, quienes además comparten los rasgos góticos del dibujo. Esto no es el único cambio que presenta, ya que su cuerpo es dibujado en diferentes estilos como referencia de sus estados emocionales. Lo mismo sucede con el color del cabello, que va cambiando a lo largo de la película. Lo que distingue a Belladonna es su perspectiva y su versión temática, la aparente importación de la religión, la tradición y todos estos conceptos que surgen de las escrituras de la sociedad pasan al segundo plano respecto del lugar de Jean en el mundo. Es una película diseñada para cautivar los sentidos y realzar toda la temporalidad. Logra esto en cada segundo de su tiempo de ejecución. Ten esto en mente antes, durante y después de ver la película. Hasta aquí el video de esta semana. Dime, ¿hayas visto alguna de esas tres películas? ¿Crees que realmente la censura que tuvo en su tiempo está justificada? Dime en los comentarios. Y como siempre, estás buscando más recomendaciones de anime, aquí te puedo dejar la lista de los videos de retro anime que hemos hecho. Ojalá les den alguna oportunidad. Eso sería todo, yo soy Mao y nos vemos en siguientes videos. ¡Hasta luego!